Consiguen contactar finalmente con una estrella que se llama Vega, ¿no? Y le mandan un plano para hacer una especie como de artilugio para intentar llegar como al planeta de donde viene la señal. Ese plano está hecho en base a las figuras geométricas básicas, como estas, que son, bueno, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Aquí no hay ningún círculo, pero también están. Y también las matemáticas básicas, vamos, o sea, los números del 1 al 9. Entonces queríamos crear un lenguaje universal, porque como siempre se dice, las matemáticas es el lenguaje como que comprende todo el mundo y que el cerebro, excepto esa excepción que vimos una vez en un vídeo de una tribu extraña perdida. Los pirajas. Los pirajas. Pues todo el cerebro humano comprende las matemáticas, así que nos parece también una manera de que si algún momento un extraterrestre quiere venir a hablarnos, pues mira, ahí tiene para utilizar. Bueno, también yo había sacado el vídeo del comienzo de la película, que es muy interesante. La película va sobre el universo y esas cosas, pero... Hasta ahí llegan nuestras señales de radio, o sea, que no es... No sé si os sentís un poquito pequeños. Yo cada vez que veo esto me siento muy enana, no sé. Un poco estúpido pensar que no hay vida ahí fuera, ¿no? No sé si son todas las galaxias que hay, la nuestra es enanita. Así que, bueno, en la película el nombre en concreto realmente es una zona, un pueblecito que hay en California y que importa mucho para la protagonista, que ahí está de niña, importa mucho porque simboliza a su padre. Entonces, como... pues para mí me parecía que iba a ser un buen nombre, se lo propuse a ellos porque al ser es como una relación entre nuestra civilización, que es muy pequeñita, y las personas entre comillas, que puede haber ahí fuera, ¿no? Y entonces pues el lenguaje nos sirve un poco para eso, ¿no? Para comunicarnos. Bueno, ya pasando directamente a lo que es la lengua, pues el alfabeto es un poquito extraño así a simple vista, ¿no? Quisimos utilizar las matemáticas, como ya hemos dicho, así que pues utilizamos las tres figuras principales, que son el círculo, el cuadrado y el triángulo. En principio vamos a organizarlas de forma que fuese según el número de lados, o sea, primero los círculos, luego los triángulos, luego los cuadrados. Pero como ya explicaré, pues los triángulos van a simbolizar el género.
Entonces, como teníamos que prescindir para muchas palabras que son de género neutro, de los fonemas que simbolizaban los triángulos, quisimos ponerlos al final porque no podíamos prescindir de la L, la M, la N, eran fonemas muy importantes. Y las vocales, pues, aquí las veis, ¿no? Son del 1 al 5, la A es el 1, la E es el 2, así que también bastante fácil, bastante simple de comprender. Obviamente eso hay que memorizarlo, no es un poco arbitrario, pero sigue el curso normal de los fonemas, ¿no? Hemos hecho una reducción de fonemas, obviamente, porque había fonemas, obviamente la grafía, por ejemplo, de la V se utiliza en español, pero no tiene ningún uso. Así que, por ejemplo, la B y la V se concentran en una sola, que es la B. También tampoco está la C, y ni la Q, porque se reducen pues a la K y a la Z. Y ahí realmente lo que queríamos también era crear una lengua bastante regular. Es decir, hay 15 fonemas consonánticos y 5 fonemas vocálicos. Por lo tanto, eran como exactamente hay 5 círculos, 5 cuadrados y 5 triángulos. Y se diferencian realmente por el número de líneas que hay dentro. Una línea horizontal, una vertical, una cruz y un más. Y luego un último fonema que sí hemos añadido es una S sonora, que es como una doble S, una S un poco más fuerte, sobre todo para añadir el número. Y la W son 2 veces la B, porque la W sí se puede utilizar, sí es más común. No queríamos reducirlo solo al español, pero obviamente como lo hemos pasado en el español, pues hay muchos fonemas que se utilizan en otras partes del mundo que no podíamos añadir. Ya hablando del tema de los sustantivos, decidimos basarnos en las declinaciones que ya veíamos en latín, griego, supongo que todo el mundo aquí ha dado latín, así que tú no has dado latín. Tampoco que diga el primer partido. Bueno, pero más o menos sabes que en el latín hay declinaciones y todo eso, ¿no? Entonces, quisimos hacer 4 declinaciones diferentes, y nuestras declinaciones no son como las declinaciones del latín, que son arbitrarias, o sea, una palabra está aquí porque está aquí y otra está aquí porque está aquí. Nosotros queríamos basarlas en el significado que tiene cada palabra, por eso creamos 4 que eran negro, blanco, frío y calor. Negro son los sentimientos negativos, blanco son los sentimientos positivos, frío son los elementos inertes y calor son los elementos con vida. La única declinación que tiene género, porque los demás son todos neutros, es la de calor, porque ahí pues vemos diferencia de género de madre, padre, ¿no? Perro, perra, pero en las demás pensamos que para no seguir como lo que hemos criticado, el sexismo lingüístico y establecer género a palabras que realmente, yo que sé, mesa no tiene por qué tener género, pues las metíamos en uno neutro, ¿no? Igual que también se hace en latín. Cada declinación se basa en una vocal y sigue el orden, o sea, A, E, I, O, U, o sea, bueno, la U no está porque me la hemos inventado. A, E, I, O, y esto también es bastante simple, o sea, cualquier persona que conozca ¿cómo se dice? El orden que siguen las vocales, pues sabe también más o menos cómo se estructura. Luego, obviamente cada declinación tiene los casos, que también si habéis dado latín los conocéis, ¿no? El nominativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Y, por ejemplo, escribiendo una palabra como... No, decir que el vocativo no lo hemos puesto porque es un poco inútil tener un caso que siempre se escribe igual que el nominativo, por lo que hemos cogido que el vocativo siempre sea igual que el nominativo. Para distinguir los diferentes casos, realmente solamente se pone en nominativo la N, en acusativo la C porque la A es una vocal, así que tampoco la damos. En genitivo la G, en dativo la D y en ablativo la B, igual que con el acusativo pues se coge la segunda, ¿no? Entonces cualquier persona que sepa los nombres de los casos también sabe declinarla, porque lo único que hay que hacer es poner esto al final y luego delante poner la vocal que le corresponda según la declinación. Si por ejemplo estamos hablando de la tristeza, que ahora mismo no me acuerdo de tristeza, bueno, vamos a poner una que sí me sepa. Pierna, por ejemplo, pierna, el lexema es P. Y como está en la declinación de frío, porque es un elemento inerte, bueno, supongo que todos tendréis una pierna con sangre y tal, ¿no? Pero en general no hablan. Se le pone la I, y luego se le pone, dependiendo se declina pain, peig, peig, peig y peig. En el caso del tema del número es bastante simple. Se le tiene que añadir al final simplemente el fonema que hemos creado nosotros, que es la X, que es doble S. Entonces sería pains, o sea, es una S sonora. Pains, peigs, 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 sí, un poco más, se nota un poco más que la S española.
y no tiene ninguna excepción, aunque termine en consonante, que su gran mayoría terminan todas en consonante, claro, pues no se le añade igualmente la S, no se le pone una vocal en medio. Y ya el tema del género es un tema, pues, como ya he dicho, pues le vamos a reducir solamente a la última declinación, a la declinación de calor, que es la de los seres vivos. Bueno, dentro de la declinación de calor vamos a ver cómo están femenino, masculino y neutro para los más generales, para las palabras generales. Por ejemplo, padres no va a ser padres, que se alude solamente al masculino, sino que va a ser una palabra que haga referencia tanto a masculino como a femenino. Pero lo importante de esto es que el género se basa en los triángulos. Si el triángulo está para arriba, no sé si sabéis la simbología básica, ¿no? También se habéis visto el Código Da Vinci, no ha visto esa película que se inventa la mitad de las cosas del mundo. Bueno, pues supuestamente la torre es el hombre y esto representa el útero de la mujer. Entonces, si el triángulo está por abajo, está en género femenino la palabra, y si el triángulo está por arriba, está en género masculino. Para cerciorarnos de que siempre hay un triángulo en todas las palabras de esta declinación, lo que hicimos es añadir o una S o una T. Una S en el caso masculino y una T en el caso femenino. Por ejemplo, la palabra pater, sí, es una copia literal del latín. La palabra pater, para declinarla, tendríamos que añadir la S del masculino y luego tendríamos que añadir la O de la declinación. Y si está, dependiendo del caso en el que esté, pues está el nominativo, el acusativo, pater son, pater toc. Y si ya queremos decir padres, en general no padres como abarcando padres y madres, sino un grupo de padres, de hombres, pues sería pater sons, pater sots, más o menos, no sé si me he explicado o si os han quedado claro, creo que sí. Y ya está, eso es lo que tengo a mí. La única excepción que hay en todo esto son los colores. Los colores están en la de frío, ¿no? Porque son los elementos inertes, los colores no tienen vida. Pero como para romper con esa visión sexista, quisimos añadirle también género a los colores y hacer que los colores que están normalmente asociados al género masculino, como el azul, el gris, el marrón, pues sean femeninos, y los que están asociados normalmente a las mujeres, como el rosa, el rojo, el naranja, pues sean masculinos. Y esas palabras sí que llevan pueden llevar los fonemas que están asociados a los triángulos, como la S, la R, la T y todo eso. Las demás palabras no, solamente se en triángulos. Y yo esa es la parte que me pongo. Bueno, mi compañera no lo ha dicho, pero tenemos el mismo número de preposiciones que de complementos circunstanciales. Ahora bien, vamos a pasar a aplicar los sustantivos y los adjetivos. Los sustantivos la mayoría tienen número, y género si pertenecen a la cuarta declinación o de declinación caliente, que es lo que ha dicho mi compañero. Igual que en latín, el adjetivo concuerda con el sustantivo, el número, el género si lo posee y en el caso. Y los enunciados son, la mayoría, se forman en nominativo y se forman añadiéndole al lecema un morfema flexivo que, empieza la palabra con el número de 1 al 4, depende a la declinación a la que pertenece. Nosotros hemos creado un vocabulario un poco así más general, partes del cuerpo, colores, vehículos, todo esto. Voy a poner así algunas palabras más fáciles, más importantes. Esto es negro y se pronunciaría egroid. Para diferenciarlo del blanco está relacionado, blanco es el agrai y se pronunciaría así, se escribiría así, perdón. Egroid y agrai, negro y blanco. Ahí se ve lo del género que he dicho yo, lo de que el negro normalmente se asocia al hombre, por así decirlo, y en este caso se asocia a la mujer, es femenino, y el masculino en el caso del blanco. Por ejemplo, también en algunos medios de transporte tenemos avión, por ejemplo, que es así. Voy a buscar más, voy a extraerlo. Ahora mismo vengo, ¿vale? Yo veré luego profesor que graba que voy a buscar rotulador. Vale. Avión se pronuncia Bionic, que no tiene cierta similitud con el español.
colores. ¿Queréis que pongamos algunas partes del cuerpo? Sí, venga. Se pronuncia Ami. ¿Sabéis lo que significa? ¿O podéis hacer una imaginación? Ami. Amén. Es cuerpo. Ponle una que tenga que ver. Y alma. Nusi. ¿No lo recuerdo? Nusi. No sé. Pensad en otro idioma. Todas las palabras son más o menos relacionadas con el español para que sea un poquito más fácil. Si no toda la gran mayoría. No, hay veces que no hemos dado el lujo de poder improvisar y crear cosas nuevas. Voy a hacer unos cuantos adjetivos, es más fácil que no. Bueno, mientras va poniendo los adjetivos, también para añadir, los adjetivos pasa igual que en latín, que es que concuerdan en número, en caso y si tienen género, en género, junto con el sustantivo al que acompaña. Si acompaña una palabra de la primera, pues terminarán en an, ¿no? Si es de segunda, en. ¿Os habéis basado solo, o sea, habéis cogido palabras del español y del latín o de algún otro idioma? No, hemos intentado coger de lo que nos suene, o sea, nosotros queremos hacerlo también lo que nos evoque a nosotros. Hacer un vocabulario es horroroso, o sea, no os lo recomiendo a nadie. Porque inventarse palabras a veces se parecen mucho unas a otras, tienes que intentar no crear ahí sinónimos extraños. Entonces, bueno, hay veces que ha sido del inglés, veces que ha sido del latín, otras que nos evocaba algo. Fíjate que a mí me recuerda, no sé, madre le gusta la lasaña, pues yo pongo algo parecido con la lasaña, ¿sabes? Pero ha sido así un poco arbitrario también. Si no, Bueno, todo muy aleatorio. Esta palabra es peli y esta es copeli. Supongo que tampoco lo podéis asemejar. Esto es calvo y esto es peludo. Peli con peli. Pelo con pelo. Y esto es con y esto es sin. Que se pronuncia sin y con. Más o menos estas son iguales. Bueno, ahí hay que son muchísimos. También tenemos determinantes y pronombres. Hay muchísimo vocabulario, más o menos lo puedes explicar así, es más fácil, que está más relacionado con el español. Y ahora voy a explicar un poco los pronombres tienen la misma función que en el español, que es sustituirse al nombre, y hemos hecho una lista de pronombres personales y los pronombres posesivos y demostrativos. También están relacionados unos con otros, por ejemplo, el yo, que es así, es mo, está relacionado con la primera persona del plural, que es mos, al igual que el tú, que se relaciona con la segunda del plural. Esta es bu y esta es grus. ¿Cómo puedes repetir, por favor? Esta es yo, mos, y esta es nosotros, mors. Es que son dos veces, son no dos hemos veces. visto mal en la No, a ver, W como puede al ser. revés. Es que escribo muy mal. Es culpa Sí. mía, culpa mía. Es una W, o sea, es la W que he dicho yo que se transforma en W cuando pones dos veces. Eso. Es WO, wo, es WO, wo. es lo mismo. Y esta es tú, que es grus y grus. Este es vosotros, este es tú, vosotros. Ah, vale, vale. Como veis Que también tiene... están todas relacionadas, lo que queremos decir. Sí. Como Y veis, por ejemplo. los triángulos, eso simbolizaría, por ejemplo, perdón, por cortarte, esto simbolizaría nosotros y vosotros en masculino. Si lo tiene el triángulo con la punta hacia abajo, sería femenino. Lo que Sería, vamos claro que sí. a- claro, sí. Ya me quité. Ahora voy a decir un poco los posesivos que también más o menos estaban relacionados. Y este era vos, el mi es wir, y si este era cruz, el tú es will. Están todos relacionados, lo que
más o menos quiero explicar. Y después tenemos los pronombres demostrativos, esta y esto, esta, esto, y aquel, aquella, aquello, que sería... Coge otro rotulador. Toma. Esta y esto. Ya no parrillo masculino, no más femenino, y el círculo simboliza el neutro. También tenemos esta, esto, y lo demás sigue más o menos la misma regla, gracias a los números, a los triángulos, para simbolizar el género. Pero la escritura fonológica, como he perdido. Sí, bueno, Ya me lo he perdido, luego lo veo. Vale. Bueno, después también hemos hecho como una selección de tipos de determinantes y hemos elegido los más importantes, como son los artículos, los numerales y los indefinidos, que son los que más solemos utilizar. De los artículos, por ejemplo, está también de alguna manera relacionado de que él sería re pronunciado, o sea, de forma pronunciada, y según eso, bueno, se pondría según nuestra cabeza. Y bueno, este sería el ley, que sería T. Y lo que sería D. Vamos a pasar vocabulario para que, por si queréis verlo mejor. Después, para hacerlo plural, lo más simple es añadirle una E, que sería nuestra doble S, que es la S más marcada de la que hemos hablado. Después, los numerales hemos hecho los cardinales, que le hemos puesto ja, o sea, por ejemplo, el 1 sería ja, el 2 sería G, y así sucesivamente. Y para poner las decenas, las centenas y eso, en vez de inventar otra palabra nueva, lo que hemos hecho es añadirle solo una letra. Por ejemplo, en las decenas sería, si esto es 1, las decenas solo tendría que añadirle una G, o sea que sería ja. Y la centena es añadirle una X, en los miles añadirle, o sea, una doble S, en los miles añadirle una L, y en los millones se añadiría una P. Y para los cardinales, como en español también funciona de primero, segundo, para no inventar otras palabras nuevas, era solo añadirle el determinante E, y así para ponerse a todos los números. El 1, el 2, el 3, en vez de decir primero, segundo, tercero. Y después los indefinidos, bueno, pues hemos escogido, bueno, ahí se ve, que están algunos de Más o menos. los más importantes, los que más solemos usar. Que al principio no íbamos a decir, pero como también usamos expresiones como tengo millones de ganas de, o cosas de esas, pues dame la opción. Bueno, ahora quizás la parte un poco más tochón, más coñazo, que es los verbos. Que, bueno, básicamente, como veis ahí, tenemos 3 tiempos, queríamos simplificar lo máximo posible. 3 tiempos, pasado, presente, futuro, ya está. Y tenemos que también que cada uno de los tiempos, como leéis, se identifica con un morfema expresivo que se le añade al pasado y al futuro solo. El presente lo hemos quedado como, nos hemos basado sobre todo en el inglés para coger, y ¿eso qué? Para coger el presente sería solo, cuidado, lexema, ahora me quito, ¿lo veis? Como veis, el presente va a ser solo un lexema, el pasado sería añadiéndole, como veis aquí, esto que sería F, ¿vale? Cogemos la P de pasado y después aquí sería esto, que es F, que sería la F de futuro, lo más simple posible. ¿Puedo dejarlo?
también cogimos el subjuntivo, que para añadirlo simplemente sería igual que el tiempo verbal, pero como la típica forma de probar si el subjuntivo no en español es ir poniendo ojalá, pues cogimos y pusimos ojalá, que sería fas, escribo aquí, ¿vale? Se leería algo tal que así. Y esto vendría a significar en español ojalá, ¿vale? Y ya después el condicional también nos va a basar un poco en el inglés, y hemos cogido aquí, que a lo mejor no sé muy bien lo archivos, que hemos cogido y hemos hecho 3 condicionales, ¿vale? En el que cada uno se usa un tiempo verbal. En el primero, que sería como en el inglés, el más probable, se cogería el presente, una coma, ¿vale? Y después la condicional, que sería añadirle el lexema por ser de presente y esto, un prefijo que sería co, ¿vale? Sería co. Después el futuro sería el segundo por ser el menos probable, pero como está referido también a una opción que pasará después futuro, pues haremos lo mismo, solo que a esto le añadiríamos el futuro, que sería f. Y después el pasado igual, solo que en vez de f sería e. No tiene más misterio. Y bueno, ya las formas impersonales tendríamos, al igual que el español, infinitivos, gerundio y participio. El infinitivo sería el verbo, el lexema tal cual, ¿vale? Si tú, por ejemplo, hiciésemos un diccionario un día, lo diré por ahí, pues cogeríamos un verbo y le pondríamos simplemente el lexema, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un verbo, a ver si me acuerdo. Este verbo se lee el oso, ¿vale? Y es amar, ¿vale? Si, el infinitivo sería el verbo tal cual. El gerundio sería añadiéndole al principio el 4 y el cuadradito tachado por arriba, que sería oloso, ¿vale? Sería esto lo que se le añadiría. Y en el participio, en vez de un 4 sería un 5, ¿vale? Que sería uloso. Y bueno, ya lo último, para verbalizar un sustantivo, si queremos coger, por ejemplo, hay un verbo que se llama es correr, y cogemos pierna y lo verbalizamos, le añadimos el net, que es así, ¿vale? Añadimos esto al final de la palabra. Y ya creo que se han acabado los verbos. Aquí tenemos algunos verbos que hemos hecho. Ves, hay mucho, por ejemplo, sentarse hemos cogido silla y ne, ¿ves? Absene. Y así con mucho. Solamente hay que coger el lexema de un sustantivo y añadirle ne, y ahí ya, pues supuestamente esa es la forma de hacer un verbo. Verbalizar un sustantivo. No tiene... Bueno, la estructura sintáctica es lo más simple del mundo, o sea, tiene poco que explicar porque es como el inglés, que, que la oración activa es el sujeto con su artículo, el núcleo y el complemento del nombre, más el verbo, o sea, más el predicado, que tendría el verbo, complemento directo, complemento régimen, el complemento indirecto y el circunstancial. Vamos, que no tiene más. Y en las oraciones pasivas, con el sujeto paciente, el verbo, el complemento agente y el complemento indirecto circunstancial, que es igual, que no hay que cambiar nada. Bueno, ya los adverbios tampoco hay mucho que decir, que básicamente nos basamos en los que más usamos, que son el lugar, tiempo, modo, y también hicimos algunos, por ejemplo, el sí, el no, ¿vale? Por curiosidad, si queréis, os pongo aquí cómo sería sí y no, que está por ahí puesto. Esto sería no. Y esto sería sí, que sería no y sí, ¿vale? Esto se lee
Vi y esto se lee. No. Ya lo demás, si queréis también, os podemos pasar la foto de los adverbios si tenéis interés. Y bueno, ya... Y ahora, fin de comillas. ¿O no?